Amigos míos, a veces la vida nos presenta escenas que parecen sacadas de una película, una de esas historias que guardamos en lo más profundo del alma, no por lo dramáticas, sino por lo profundamente humanas que son. Hoy, quiero compartir con ustedes una experiencia personal que me ha marcado, una lección sobre el amor incondicional, la terquedad juvenil y el verdadero valor de lo que dejamos atrás. La historia es, por supuesto, sobre mi nieto. Un joven con el ímpetu y la fogosidad propios de su edad, pero con un corazón que, aunque a veces lo esconda tras un muro de rebeldía, sé que es tan puro como el oro. Esta es una historia que comienza con un grito, una frase que resonó en mi salón y que, por un momento, pensé que rompería el lazo de cariño que nos une, para luego desembocar en un acto de amor que, créanme, nos cambió la vida a ambos. Han pasado ya unos años desde aquel día, pero el eco de sus palabras, ese «no te metas en mi vida», aún se siente en el aire de mi casa. Era la voz de la frustración, de la incomprensión de alguien que siente que el mundo no lo entiende, y menos aún su abuelo, ese viejo anticuado que solo quiere darle consejos. Pero, ¿qué es un abuelo sino un almacén de experiencias, un faro construido sobre errores pasados? Esa es la pregunta que me hacía mientras lo veía salir dando un portazo. Él, un muchacho brillante, con ideas que para mí eran, si me permiten la palabra, arriesgadas. Quería dejar la universidad, esa promesa de futuro por la que sus padres habían trabajado tanto, para dedicarse a lo que él llamaba emprendimiento digital, un mundo de algoritmos, redes sociales y conceptos que a mi generación nos suenan a chino. Yo traté de razonar, de explicarle que la estabilidad de un título no se compara con la volatilidad de esas modas pasajeras. Le hablé desde mi experiencia como constructor, de la solidez de lo tangible, de cómo un ladrillo es siempre un ladrillo, mientras que una startup, como dicen ahora, puede desaparecer de la noche a la mañana. Pero la juventud, ya lo sabemos, tiene oídos solo para sí misma. Recuerdo la discusión con una claridad meridiana. Él estaba sentado en este mismo sillón, con esa expresión de desafío en el rostro, las manos gesticulando con la impaciencia de quien se siente frenado. Le dije, «Hijo, solo quiero tu bien. Lo que estás proponiendo es un camino lleno de incertidumbres. Termina la carrera, ten ese respaldo y luego vuela tan alto como quieras». Él se levantó de golpe, sus ojos fijos en los míos, con esa mezcla de respeto que aún le queda y la necesidad urgente de afirmar su independencia. Y fue ahí, en ese instante de tensión eléctrica, cuando soltó la frase que lo resumía todo, ese «no te metas en mi vida», que no era solo un rechazo a mi consejo, sino un rechazo a mi propia visión del mundo. Sentí un pinchazo en el pecho. Lo admito, uno se hace viejo esperando que sus consejos sean valorados como tesoros, y encontrarse con ese muro de rechazo duele. Pero en ese dolor, en esa punzada de decepción, había también algo que, con el tiempo, he aprendido a reconocer: el fuego de la ambición. Lo que él no sabía, lo que la juventud nunca sabe, es que ese abuelo que consideran un obstáculo, un fósil que se aferra al pasado, es el mismo que una vez sintió ese mismo fuego, que se lanzó a construir su vida desde cero con las manos vacías. Yo no tenía un abuelo que me diera consejos sobre emprendimiento digital. Imaginen la escena. Pero tuve que construir mi futuro con la misma tenacidad. La diferencia es que mis herramientas eran el cemento y la pala, y las de él eran un teclado y una pantalla. Pero la esencia, la lucha por dejar una huella, es la misma. Y ahí es donde entra el dilema del abuelo. ¿Se le permite al pájaro que está aprendiendo a volar caer, o se le da un colchón para amortiguar el golpe? Mi corazón, ya lo saben, siempre ha tendido a lo segundo. Y fue por eso que, a pesar de la rabia contenida, a pesar de sentir que mis palabras habían sido tiradas a la basura, mi mente de estratega y de protector, ya estaba ideando un plan para apoyarlo sin que él sintiera que le estaba quitando el mérito de su esfuerzo, un plan que honrara su deseo de independencia, pero que al mismo tiempo le diera una red de seguridad. Porque al final, el amor incondicional no significa aprobar todo lo que hacen, sino estar ahí cuando el fracaso llama a la puerta. Ahora, déjenme retroceder un poco en el tiempo para que entiendan de dónde salió esa cantidad de dinero, esos 2 millones de pesos.
No soy un hombre rico, pero a lo largo de mi vida, con mi negocio de construcción, he sido previsor. Siempre creí en el ahorro, en el pan para mayo, como decía mi madre. Esos 2 millones eran, de hecho, el colchón que tenía reservado para mi jubilación. Un monto que había estado creciendo discretamente durante más de 2 décadas en un fondo de inversión que me daba cierta tranquilidad. No eran una herencia, no eran un regalo sin más. Eran la culminación de miles de mañanas levantándome antes del sol, de negociaciones difíciles y de la satisfacción de ver cómo mis manos y mi mente podían levantar estructuras sólidas. Y ese dinero tenía un valor sentimental que iba más allá de los ceros que lo componían. Representaba la seguridad de mi vejez. Sacarlo de ahí era, en términos financieros, un riesgo y en términos personales, una apuesta total. Una apuesta por mi nieto. Él se fue ese día, después de su grito, convencido de que yo era su enemigo número 1, el obstáculo entre él y su sueño. Y yo me quedé aquí, en el silencio de la casa, pensando en cómo podía darle el empujón que necesitaba sin que se sintiera humillado, sin que pensara que le estaba comprando su obediencia, porque mi objetivo nunca fue que volviera a la universidad, aunque ese fuera mi deseo inicial. Mi verdadero objetivo, el que estaba oculto tras mi fachada de abuelo preocupado, era que aprendiera el valor del esfuerzo y la responsabilidad, pero que lo hiciera con una base sólida, que si iba a construir un imperio, que tuviera unos cimientos de hormigón armado, no de arena digital. Y para eso necesitaba que sintiera el peso de una inversión real, que no fuera un juego de niños, sino una empresa seria. Pasaron las semanas y la tensión se cortaba con un cuchillo. Él venía a verme por compromiso, con esa actitud de mártir, y yo lo observaba en silencio, sin forzar la conversación. El gatillo mental que quería activar en él no era el del miedo, sino el de la curiosidad y la reciprocidad. Quería que él mismo se preguntara por qué, a pesar de su rebeldía, yo seguía manteniendo la calma. Quería que la necesidad de mi apoyo se manifestara de forma natural. Y, como siempre sucede, la realidad lo golpeó primero. Su emprendimiento no despegaba como esperaba. El entusiasmo inicial se había topado con la cruda realidad del mercado, de las facturas que llegan, de los clientes que no pagan. Lo vi delgado, con ojeras, y esa chispa de arrogancia se había atenuado, dejando ver al joven vulnerable que yo conocía. Y ese fue mi momento. Lo llamé y le pedí que viniera a casa, no para regañarlo, ni para decirle que yo tenía razón, que es lo que más le habría fastidiado. Lo invité a cenar, cociné su plato favorito, y no hablamos de negocios en toda la noche. Al final, cuando ya estábamos tomando el café, saqué los documentos. Un cheque a su nombre, con la cifra bien clara, y un contrato simple, escrito por mí. Él me miró con incredulidad, con la boca ligeramente abierta, sin entender. Le dije, con la voz suave pero firme: «Toma, esto no es un regalo, es una inversión en tu talento. Los 2 millones de pesos. El 50% es tuyo para que lo uses en tu empresa, sin condiciones. El otro 50% es un préstamo que me devolverás cuando tu negocio sea rentable. Sin prisas, sin intereses, pero con una condición. Tienes que mostrarme, cada mes, un plan de negocio serio, una contabilidad clara y un informe de avances. Es una inversión y como inversor tengo derecho a saber dónde va mi dinero». Y luego, y esto fue lo más importante, añadí: «Si esto fracasa, si pierdes los 2 millones, no te preocupes. No te pediré que me los devuelvas, pero habremos aprendido algo. Solo te pido que lo tomes en serio, que honres mi confianza, no el dinero». El silencio que siguió fue atronador. Él tomó el cheque, lo miró por un largo rato y luego me miró a mí. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza, sino de una comprensión profunda que por fin había llegado. En ese momento, las palabras que había gritado semanas atrás, ese «no te metas en mi vida», se desvanecieron. Comprendió que mi intromisión no era un deseo de control, sino un acto de fe. Comprendió que a pesar de la distancia generacional, mi amor no había flaqueado. Lo que sintió en ese instante, amigos míos, fue el gatillo de la autoridad combinada con la prueba social de que un viejo, con su dinero bien ganado, estaba apostando por un joven inexperto. Y esa combinación es potente.
Él no me agradeció con palabras, sino con un abrazo apretado, uno de esos abrazos que te dicen más que 1000 discursos. Y yo supe en ese momento que mi inversión, la más arriesgada de mi vida, ya había empezado a dar sus primeros frutos emocionales. Este primer bloque es solo el inicio de la travesía. Hemos visto el conflicto, la apuesta y el primer paso. En el próximo bloque exploraremos cómo la inyección de esos 2 millones de pesos transformó no solo su negocio, sino también nuestra relación, y cómo el peso de esa responsabilidad lo obligó a crecer de una manera que la universidad nunca habría podido enseñarle. Hablaremos de los primeros meses, de la presión, de los errores que cometió a pesar del capital, y de cómo tuvimos que sentarnos a debatir, ya no como abuelo y nieto, sino como socios, con el respeto mutuo que nace de compartir un riesgo. La historia está lejos de terminar. Lo más difícil no fue darle el dinero, sino enseñarle a manejarlo, a entender que la verdadera fortuna no está en la cantidad, sino en la disciplina y en la visión a largo plazo. Pero eso, queridos amigos, se los contaré en el bloque 2. La entrega de los 2 millones de pesos fue, en retrospectiva, la parte más sencilla de toda esta aventura. Créanme, la logística de una transferencia bancaria es infinitamente menos complicada que la de inyectar disciplina y madurez en la mente de un joven de 20 y tantos años. El primer impacto del dinero en mi nieto fue previsible. Una mezcla de euforia desmedida y una sensación de invencibilidad que, como todos los que hemos estado en esa posición, sabemos que es la antesala de un error. Había pasado de ser un soñador con recursos limitados a ser un emprendedor con capital de riesgo, aunque ese riesgo lo estuviera asumiendo su abuelo. Y esa transformación inicial fue, francamente, un dolor de cabeza. Pero yo estaba preparado. Mi plan no era solo darle pescado, sino enseñarle a pescar con un anzuelo de oro. Y, lo más importante, obligarlo a rendir cuentas. Recuerdan que le puse una condición fundamental, un informe mensual detallado. Y el primer mes, por supuesto, me presentó una hoja de cálculo colorida y llena de optimismo, con proyecciones que harían sonrojar al mismísimo Jeff Bezos. Se notaba que había pasado más tiempo diseñando el logo de su empresa que pensando en su estructura de costes. Me senté con él en mi estudio, con el café humeante y el aire denso de la inminente confrontación. Le hice preguntas que a él le parecieron totalmente innecesarias. ¿Cuál es el coste real de adquisición de cada cliente? ¿Por qué el margen bruto es tan bajo en la línea de servicio A? ¿Por qué has gastado un porcentaje tan alto en publicidad sin una métrica clara de retorno de inversión? Él se puso a la defensiva, argumentando que yo no entendía el nuevo modelo de negocios, que mi mente estaba anclada en el ladrillo y el cemento, y que su mundo era el del growth hacking y la viralidad. Y ahí, amigos míos, apliqué el siguiente gatillo mental: la autoridad por experiencia y el principio de escasez. Le dije, con la calma que solo dan los años: mira, hijo, te di 2 millones que representan 20 años de mi trabajo. Para ti es un número grande en el banco. Para mí es la suma de incontables amaneceres y el riesgo de que mi vejez sea menos cómoda. Si no puedes explicarme con números sólidos dónde va cada peso, significa que no respetas mi esfuerzo ni mi confianza, y mucho menos tu propio futuro. Y si crees que tu modelo de negocios es demasiado complejo para un viejo como yo, entonces es demasiado complejo para cualquier inversor serio que quiera poner dinero en tu proyecto. El dinero es un recurso escaso. Si lo malgastas en proyecciones vacías, te quedarás sin él antes de que aprendas a hacer un presupuesto. La mirada de desafío se transformó en una de preocupación. Había tocado una fibra sensible: la responsabilidad. Él había creído que el dinero era una validación, cuando en realidad era una lupa que magnificaba cada uno de sus errores y cada una de sus fallas de planeación. Durante los siguientes meses, mi papel se transformó de abuelo inversor a mentor fiscal. Mi casa se convirtió en el escenario de reuniones de junta directiva informales, donde yo no le daba soluciones, sino que le exigía la pregunta correcta. Él aprendió a odiar mis preguntas, pero paradójicamente empezó a depender de ellas. El gatillo mental de la evitación del dolor se puso en marcha. Él no quería fallarme, no por el dinero, sino por el respeto. Su esfuerzo ya no era solo por su sueño,
sino por honrar el sacrificio de su abuelo. Y en este proceso, la comunicación entre nosotros cambió drásticamente. Las frases condescendientes desaparecieron, sustituidas por un lenguaje técnico, a veces acalorado, sobre márgenes, burn rate y diversificación de ingresos. Dejó de verme como un obstáculo y comenzó a verme como un sparring mental, como el muro contra el que tenía que lanzar sus ideas hasta que fueran lo suficientemente sólidas para resistir una crítica. El mayor desafío ocurrió en el tercer mes. Su plataforma sufrió un revés técnico que le costó una suma considerable de dinero y la pérdida de algunos clientes clave. Fue un golpe duro, un recordatorio brutal de la fragilidad de su mundo digital. Estaba destrozado, al borde de tirar la toalla. Vino a mi casa esa noche, no por la reunión mensual, sino buscando consuelo, algo que hacía tiempo que no hacía. Se sentó en la misma silla donde gritó el «No te metas en mi vida», pero esta vez su voz era un susurro de derrota. Me dijo que había fallado, que había malgastado el dinero y que yo había tenido razón desde el principio. Y aquí es donde un abuelo tiene que decidir si aplica el refrán o aplica el amor. Yo elegí lo segundo, envuelto en una lección. Le serví un vaso de agua y lo escuché en silencio. Luego me levanté y fui a la bodega. Regresé con un martillo viejo y una pieza de concreto que había guardado de una demolición que hice hace 40 años. Se la puse en la mesa. «Mira esto», le dije. Cuando empecé, cometí un error garrafal en el cálculo de la cimentación de un edificio. Tuve que demoler una parte y rehacerla. Perdí mucho dinero, casi quiebro. Pero ¿sabes qué? Esa pared de concreto que ves ahí es un recordatorio de que los errores no son fracasos, son lecciones caras. Este martillo fue el que usé para romper ese error. Lo que has perdido no es dinero, es conocimiento pagado. Y ese conocimiento es lo más valioso que tienes. El fracaso no es caer, sino negarse a levantarse. Le recordé que la mitad del dinero, el otro $1.000.000, era la red de seguridad, la prueba de que yo creía en él, a pesar de los errores. Esta anécdota, este objeto tangible del martillo y el concreto, fue un poderoso anclaje emocional. Le mostró que su abuelo no era solo un crítico, sino un sobreviviente. Le dio el permiso para cometer errores, siempre y cuando aprendiera de ellos. Esa noche, en lugar de llorar por la pérdida, nos sentamos a analizar qué había fallado en la infraestructura técnica, creando un plan de contingencia que era 10 veces mejor que el original. El gatillo de la prueba se había activado. No era solo una prueba de negocios, sino una prueba de carácter. Él superó la adversidad y al hacerlo, creció 1 año en 1 semana. La disciplina que forjó en ese momento fue el verdadero retorno de mi inversión. Empezó a estudiar finanzas, a leer sobre gestión de equipos y a entender que un gran producto digital necesita una base administrativa sólida. Dejó de verme como un obstáculo y empezó a verme como su primer y más difícil inversor. Su lenguaje cambió, su vestimenta se hizo más formal y la arrogancia juvenil fue reemplazada por la confianza serena de quien ha tocado fondo y ha logrado reconstruirse. Los $2 millones se habían convertido en un catalizador para la madurez. Ya no era un simple emprendimiento, sino una empresa seria con un joven líder al mando que había aprendido el valor de la solidez que tanto le había predicado su abuelo. Pero, queridos amigos, esta historia de éxito tiene una arista que debemos explorar. La presión de la deuda, por muy amable que fuera el prestamista, empezó a generar una nueva tensión, un nuevo desafío. En el bloque 3 exploraremos cómo el éxito de su empresa, irónicamente, se convirtió en una nueva fuente de conflicto entre nosotros. Hablaremos de la lucha interna que tuvo mi nieto por devolverme el dinero y lo que esa devolución significó para ambos. Y por supuesto, revelaré cuál fue mi verdadera intención al poner esa condición de la deuda. No se muevan, porque la historia está a punto de dar un giro inesperado que tiene que ver con la lealtad y el legado familiar. La devolución del préstamo no fue un simple intercambio financiero, fue el verdadero examen final de su madurez. El éxito a menudo trae consigo sus propios desafíos. Y en el caso de mi nieto,
Una vez que superó la crisis del tercer mes, su proyecto no solo se estabilizó, sino que despegó de una manera que ni él ni yo habíamos anticipado. Los 6 meses siguientes fueron un torbellino de crecimiento exponencial, de nuevos contratos y de un flujo de ingresos que, para ser honesto, era impresionante. Verlo pasar de la frustración a la realización fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. Pero justo cuando la empresa alcanzaba la tan anhelada rentabilidad, surgió la nueva fuente de tensión, la que yo había sembrado intencionalmente al dividir los 2 millones de pesos en una inversión y un préstamo. El gatillo mental de la reciprocidad que yo había activado ahora se había convertido en el peso de la obligación para él. Una vez que empezó a generar ganancias significativas, su foco se centró obsesivamente en devolverme ese 1.000.000 de pesos restante. No era una presión externa. Yo nunca le mencioné el dinero. Era una presión interna, la necesidad visceral de saldar la deuda para sentirse totalmente libre. Y, lo que es más importante, para demostrar que había triunfado por sus propios méritos, sin la sombra de la ayuda de su abuelo. Él venía a las reuniones mensuales, que ahora eran más bien updates de un negocio próspero, con la cara contraída, no por problemas de la empresa, sino por la ansiedad de la deuda. Yo, por mi parte, hacía mi papel de inversor paciente, disfrutando de ver cómo sus números crecían, pero también observando la impaciencia con la que quería cortar el cordón umbilical financiero. Una tarde, me trajo una carpeta gruesa. En lugar de un informe de avances, era una propuesta de pago. «Abuelo», me dijo, con la voz firme pero cargada de emoción, «la empresa está generando suficiente capital. Quiero pagarte. Aquí está el plan de pagos para devolverte el 1.000.000 de pesos en los próximos 3 meses. Es mi forma de agradecerte la confianza y de demostrarte que esto es real, que funcionó». Vi en sus ojos el orgullo, la necesidad de reivindicación. Era su momento de gritar, no el «no te metas en mi vida» de la rebeldía, sino el «mira mi vida, lo he logrado» de la madurez. Pero yo tenía un plan mucho más profundo. Le pedí que cerrara la carpeta. Me senté frente a él y le dije algo que lo desarmó por completo. «Hijo, el objetivo de ese préstamo no era que me pagaras. El objetivo era que aprendieras a manejar el dinero de otros. Y lo has hecho de maravilla. Ahora, quiero que me expliques, como tu inversor, por qué es una buena idea para tu empresa deshacerte de 1.000.000 de pesos de capital circulante en este momento». El gatillo de la lógica y la prueba económica entró en acción. Su rostro reflejó desconcierto. Yo continué. «Estás en una fase de crecimiento crítico. Tienes que invertir en infraestructura, en nuevos talentos, en escalar el negocio antes de que la competencia te alcance. Sacar 1.000.000 de pesos de golpe, aunque sea para pagarme, es una decisión emocional, no empresarial. Financieramente, estás cometiendo un error. El dinero que tienes en la cuenta es capital de trabajo. Sacarlo es ralentizar tu expansión. Quiero que uses ese 1.000.000 que me quieres devolver, no para mí, sino para ti, para hacer tu empresa 2 veces más grande». Le estaba aplicando el principio de la inversión de la escasez. En lugar de ver el dinero como una deuda que debía pagar, quería que lo viera como un recurso escaso que debía multiplicar. La conversación fue larga. Él argumentaba que necesitaba la tranquilidad mental de no deberle nada a nadie. Yo argumentaba que la verdadera tranquilidad viene de la solidez financiera y que la deuda sin intereses con un plazo abierto era, en realidad, un capital de riesgo excelente. Al final, llegamos a un acuerdo que fue la verdadera prueba de su madurez. Aceptó reinvertir el 1.000.000 de pesos en la empresa, pero con una condición: que yo lo viera, no como su abuelo, sino como un socio minoritario sin voto. Me pidió que siguiera asistiendo a sus juntas para mantener la disciplina y el rigor fiscal. Comprendió que el dinero, al final, era solo una herramienta. Lo importante era la visión y el rigor. Pero ¿cuál fue la verdadera intención de mi préstamo? Aquí está la revelación que ata todo. Yo nunca quise ese 1.000.000 de pesos de vuelta. Esos 2 millones de pesos eran, de hecho, el legado de su abuela. Ella, antes de partir, había apartado ese monto y me había dicho: «Usa esto para lo que más necesiten nuestros nietos, no cuando yo no esté, sino cuando ellos más lo necesiten». Y el momento en que mi nieto gritó:
"No te metas en mi vida", fue, paradójicamente, el momento en que más necesitaba que me metiera, no con consejos, sino con una palanca. Al obligarlo a pagar la mitad, lo estaba obligando a valorar la inversión, a no verla como un regalo, sino como una responsabilidad ganada con el sudor de su esfuerzo. Cuando finalmente entendió mi verdadera intención, la de usar el dinero de su abuela como un vehículo para su madurez, la emoción lo desbordó. Fue un momento de profunda conexión, donde el dinero dejó de ser el tema principal para dar paso al legado, la memoria y el amor incondicional. La lección que mi nieto se llevó ese día fue invaluable. El verdadero valor de la riqueza no está en la acumulación, sino en cómo se utiliza para el crecimiento de quienes amamos. Su empresa siguió creciendo y el $1.000.000 que no me devolvió se multiplicó por 10, convirtiéndose en el cimiento de su fortuna. En el bloque 4, veremos cómo esta relación de abuelo-mentor-inversor se consolida y se convierte en la base de un nuevo negocio, esta vez juntos, en un giro de la trama donde él me enseña a mí sobre el mundo digital y yo le enseño a él sobre el poder de la red de contactos. Hablaremos de la expansión, la diversificación y de cómo mi nieto finalmente encontró una manera sutil y poderosa de devolverme la inversión. El final de esta historia está cerca, y créanme, la forma en que el joven que gritó en mi salón me devolvió los $2.000.000 es una prueba de la inteligencia emocional que ganó en el camino. El entendimiento mutuo que se forjó al resolver el dilema del $1.000.000 fue la bisagra que nos permitió girar hacia una nueva fase de nuestra relación, una que trascendió los roles de abuelo y nieto y nos colocó en un plano de auténtica colaboración profesional. Mi nieto, ahora un empresario consolidado y respetado en su nicho digital, había encontrado la confianza y la disciplina que buscaba, y yo, el constructor de la vieja escuela, había encontrado una fascinación inesperada en el dinamismo del mundo que él representaba. La ironía era deliciosa. El joven que había gritado, "No te metas en mi vida", ahora me pedía que me involucrara activamente, pero en sus términos, como su socio estratégico. La conversación de negocios se volvió una constante en nuestras vidas, pero ahora era bidireccional. Él me enseñaba la velocidad del marketing digital, la importancia de la presencia en línea y las métricas que definen el éxito en ese ecosistema. Yo, a cambio, le ofrecía la solidez de mi red de contactos, forjada durante décadas en el sector de la construcción y los bienes raíces, un mundo tangible que él había ignorado en su entusiasmo inicial. Él tenía la tecnología, yo tenía el know-how del mercado tradicional. Juntos éramos una dupla formidable. Y fue así como surgió la idea de nuestro proyecto conjunto, un giro inesperado que nadie, y menos mi nieto, habría imaginado. Propuse utilizar mi vasta red de contactos en el sector inmobiliario para crear una plataforma digital de nicho, algo que combinara la confianza que solo una empresa con mi trayectoria podría ofrecer, con la eficiencia y el alcance de su tecnología. En esencia, era fusionar el ladrillo con el algoritmo. El gatillo mental que aplicamos a nuestros potenciales clientes y partners fue el de la escasez de oportunidad. Están entrando en una plataforma donde la tecnología de punta se une a la experiencia y la red de contactos más sólida del país. Esta ventana de oportunidad no estará abierta por mucho tiempo. Mi nieto estaba escéptico al principio. Su enfoque siempre había sido el target joven. Pero le recordé, hijo, la gente que compra propiedades y tiene el capital para hacerlo son mis amigos. La autoridad y la confianza son el motor de ese mercado, y mi nombre es tu mejor activo en este campo. Tu tecnología es solo la herramienta que lo hace funcionar más rápido. Aceptó el desafío, y en menos de un año lanzamos la plataforma. Mi función era abrir puertas, negociar acuerdos clave con constructores y fondos de inversión. Su función era la arquitectura digital, la logística del sistema y la optimización de las ventas. La diferencia con su primer emprendimiento era abismal. Ya no había euforia juvenil, había una disciplina férrea y una gestión de riesgos basada en la experiencia previa. Él, que había aprendido a la fuerza el valor de los $2.000.000 de su abuelo, ahora manejaba presupuestos mucho mayores con una calma admirable. El éxito de este nuevo negocio no solo generó ganancias, transformó su percepción de mí.
Dejó de verme como un protector y comenzó a verme como un mentor valioso, alguien cuyo conocimiento tradicional era, irónicamente, la clave para desbloquear el siguiente nivel de su éxito digital. El grito de «No te metas en mi vida» se había convertido en un susurro de gratitud. Abuelo, ¿qué piensas de esta estrategia? Él había internalizado que la experiencia de las personas mayores no es una carga, sino un hedge contra la volatilidad. Había cambiado el gatillo mental de la novedad por el de la longevidad y la solidez. Y ahora, el momento que todos esperaban, la forma en que mi nieto finalmente me devolvió los 2 millones de pesos. El proyecto conjunto era enormemente rentable. Un día me llamó a su oficina. Estaba nervioso, con esa misma mezcla de orgullo y reverencia que mostró cuando le di el cheque inicial. Me entregó una carpeta diferente. No era un plan de pagos, sino los documentos de una compra. «Abuelo», me dijo, con la voz quebrándose ligeramente, «los 2 millones que me diste fueron la mejor inversión de tu vida, pero no por lo que creció la empresa, sino por lo que crecí yo. Siempre me dijiste que el verdadero valor está en lo tangible. Pues bien, el dinero de tu jubilación, el dinero que representa el esfuerzo de 20 años, no debe estar en un papel, debe estar seguro». Lo que había en la carpeta era la escritura de un departamento en un edificio nuevo, en una zona de alta plusvalía, un activo inmobiliario que no solo igualaba el valor nominal de los 2 millones de pesos originales, sino que lo superaba considerablemente gracias a la apreciación del mercado. Me dijo, «Este departamento está a mi nombre, pero la renta va a tu cuenta, a partir de hoy, por el resto de tu vida. Y lo más importante, no lo he comprado con mi dinero, sino con el dividendo que me generó la inversión que tú hiciste en mí. Es el retorno de tu capital, abuelo, en forma de solidez. Y es un regalo de la empresa que construimos juntos». El gesto era perfecto, una muestra de reciprocidad que cerraba el ciclo de manera magistral. Había usado mi propia lección, la solidez del ladrillo, y la había combinado con su éxito digital. No me había devuelto un cheque, me había devuelto la tranquilidad financiera, con un activo que, además, honraba el legado de su abuela. Las lágrimas no pudieron evitar caer. No eran lágrimas de tristeza, sino de la profunda satisfacción de ver que mi plan, el de usar el dinero para forjar el carácter, había tenido un éxito rotundo. El joven que gritó en mi salón me había devuelto el dinero, pero me había dado mucho más, el conocimiento de que había criado un hombre de bien. En el bloque 5 vamos a profundizar en las lecciones que esta historia nos dejó sobre la riqueza, el legado y la importancia de la intergeneracionalidad. Hablaremos de cómo el dinero, en manos de la persona correcta, es una herramienta para el crecimiento y no un fin en sí mismo. Y analizaremos cómo mi nieto, al fin, logró encontrar su propia voz, una voz que ahora resuena con respeto y gratitud. El impacto del gesto de mi nieto, esa devolución de los 2 millones de pesos materializada en la escritura de un activo inmobiliario, fue mucho más profundo que una simple transacción financiera. Representó el clímax de nuestra historia, el momento en que se cerró el ciclo de la enseñanza y el aprendizaje. La lección que extrajimos ambos en ese instante define lo que considero el verdadero legado, que el dinero, en sí mismo, es solo un medio, y que su máximo valor reside en el propósito que le damos. El joven que una vez priorizó la velocidad de lo digital sobre la solidez de la experiencia, había fusionado ambos mundos de la forma más elegante posible, honrando su éxito y mi sacrificio. Al recibir los documentos del departamento, no solo recuperé mi capital de jubilación y de una forma mucho más segura y rentable, sino que también recibí la confirmación de que la confianza que deposité en él valía más que cualquier interés bancario. Este acto no fue impulsado por la obligación, sino por la gratitud y la reciprocidad genuinas. Había aprendido que el esfuerzo de su abuelo merecía ser honrado con algo tan perdurable como el concreto que yo había pasado mi vida construyendo. El departamento, con su valor de mercado creciente y su renta asegurada, se convirtió en un anclaje emocional, un monumento a la madurez de mi nieto. Este episodio nos enseñó una de las lecciones más valiosas sobre la riqueza intergeneracional.
A menudo, la gente mayor se aferra al dinero por miedo a la escasez en la vejez o por desconfianza en la capacidad de las nuevas generaciones para manejarlo. Y es comprensible. Pero mi experiencia me demostró que a veces el mayor acto de amor y la mejor inversión que podemos hacer es en el carácter y la disciplina de quienes vienen detrás. Si le hubiese entregado esos 2 millones de pesos como un simple regalo, sin condiciones, el resultado habría sido muy diferente. Probablemente los habría despilfarrado o, en el mejor de los casos, los habría usado sin la presión de la responsabilidad, sin el rigor de la rendición de cuentas. El préstamo, la condición, el conflicto inicial del «no te metas en mi vida», todo fue necesario para que el regalo fuera verdaderamente apreciado y multiplicado. Los gatillos mentales que yo apliqué, sin saber que se llamaban así, fueron la clave de la transformación. Primero, el gatillo de la autoridad y la confianza, mi disposición a arriesgar mi propio futuro por el suyo, lo cual lo obligó a tomarse en serio su proyecto. Segundo, la escasez del capital y la presión de la deuda, el millón a devolver, lo que lo forzó a optimizar recursos y a volverse eficiente. Tercero, el anclaje emocional de la historia de su abuela y el martillo, lo que le dio permiso para equivocarse y un motivo más grande que el dinero para seguir luchando. Y finalmente, la reciprocidad de su devolución en forma de bien raíz, que cerró el ciclo con un acto de profundo respeto y amor. El mensaje que quiero que todos ustedes, mis queridos amigos de edad similar, se lleven de esta historia es que no debemos ser obstáculos para las ideas audaces de nuestros jóvenes. Debemos ser mentores estratégicos. El mundo cambia, sí, y lo digital parece intangible, pero los principios de los negocios son eternos. La disciplina, la visión a largo plazo, la solidez de las bases y el rigor fiscal. Y esas son las herramientas que podemos y debemos legar. Mi nieto aprendió que para construir un imperio digital, primero debe construir un carácter de hormigón armado. Ahora, nuestra relación es más rica y profunda que nunca. Las reuniones de negocios se mezclan con los asados de domingo, y la admiración es mutua. Él respeta mi experiencia y yo celebro su innovación. El grito de antaño se ha reemplazado por un diálogo constante, donde ambos aprendemos. Yo aprendo sobre inteligencia artificial y él aprende sobre la importancia de diversificar la inversión en ladrillos. Hemos creado un legado bicultural, un puente entre lo viejo y lo nuevo que nos ha enriquecido a ambos, emocional y financieramente. Pero esta historia aún guarda un detalle crucial, la última pieza del rompecabezas, que es la forma en que mi nieto, ahora un hombre de negocios, ha comenzado a replicar esta lección con otros jóvenes. En el bloque 6, el bloque final, desvelaremos la culminación de su crecimiento, el último acto de generosidad y visión que prueba que los 2 millones de pesos no solo cambiaron nuestra vida, sino que se convirtieron en la semilla de un cambio social mucho más amplio. Él encontró la manera de honrar el legado de su abuela, convirtiendo la inversión en un círculo virtuoso. Hemos llegado al bloque 6, el cierre de nuestra historia, donde la inversión inicial de 2 millones de pesos y el grito de «No te metas en mi vida» encuentran su verdadero significado y propósito. Si el bloque 5 trataba sobre el legado personal, este último trata sobre la trascendencia, sobre cómo el dinero de su abuela se convirtió en una fuerza transformadora para más allá de nuestro círculo familiar. La mayor prueba de que mi nieto había madurado y absorbido las lecciones de disciplina y responsabilidad llegó cuando él mismo se convirtió en el mentor, replicando el modelo que le había salvado la vida empresarial. Cuando el negocio conjunto se consolidó y su empresa digital alcanzó un nivel de estabilidad impresionante, mi nieto, el joven impaciente, empezó a sentir la necesidad de devolver a la comunidad. Pero no quería hacerlo con caridad simple, sino con una réplica de nuestro método, inversión condicionada al crecimiento. Recordando el peso emocional y el rigor que le impuso el préstamo de su abuelo, decidió crear un fondo semilla, modesto al principio, enfocado en jóvenes emprendedores que, como él, tenían ideas brillantes, pero les faltaba la disciplina y el capital inicial. Él lo llamó Capital de Carácter. Este fondo operaba con los mismos principios que yo le había impuesto. La mitad del dinero era una inversión pura en el talento del joven, y la otra mitad era un préstamo sin intereses que debía devolverse
no para el fondo, sino para ser reinvertido en el siguiente emprendedor. El gatillo mental aquí era la escasez de oportunidad combinada con la prueba social del éxito. Los jóvenes sabían que estaban entrando en un programa de alto rigor, avalado por la historia de mi nieto, lo que les daba un impulso de autoridad y confianza ante futuros inversores. Un día, mi nieto me llamó. Me invitó a una pequeña cena en su oficina, una que él había construido y decorado con esa pulcritud y modernidad que tanto le gusta. Después de la cena, me llevó a una pared donde colgaba un cuadro grande, enmarcado con un metal robusto. No era una foto familiar, ni un reconocimiento empresarial. Era una réplica exacta del cheque que yo le había dado años atrás, por los 2 millones de pesos. Debajo, en una placa de bronce, había una inscripción. La verdadera riqueza no es el cheque que se recibe, sino el carácter que se forja al honrarlo. Legado de la abuela. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez la emoción era diferente. Me dijo: abuelo, el día que me gritaste, sentí que me quitabas la libertad. Hoy sé que me diste la única cosa que no se puede comprar: responsabilidad. Mi éxito no son mis millones, sino mi capacidad de no defraudar la confianza que pusiste en mí. El capital de carácter es mi forma de asegurar que el dinero de la abuela siga forjando más caracteres sólidos, más gente que entienda que lo tangible no es solo el ladrillo, sino la palabra. El ciclo se había completado de la forma más noble posible. El joven que se sintió invadido y gritó: «¡No te metas en mi vida!», se había convertido en el hombre que dedicaba su vida a meterse en las vidas de otros jóvenes, no para controlarlos, sino para impulsarlos hacia la madurez. Los 2 millones de pesos se habían transformado de un simple capital de jubilación en un fondo perpetuo de desarrollo de carácter. Así termina esta historia, amigos. Una historia que prueba que, a veces, el conflicto más grande es el preludio de la mayor unión, que los gritos de la juventud a menudo esconden el miedo a fallar, y que la mejor ayuda que podemos dar no es allanar el camino, sino darle al joven la linterna de la disciplina y el mapa de la responsabilidad. Mi nieto no solo me devolvió el dinero, me devolvió la esperanza en las nuevas generaciones. Y esa, queridos amigos, es la mejor inversión que un abuelo puede hacer.